sabíamos lo afortunados que éramos. Se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. El brote mundial del COVID-19 llevó al mundo a su paralización y el turismo ha sido uno de los sectores económicos más afectados. Consideraríamos que es el caso confirmé positif por el coronavirus. En Colombia, 9 en nuestro país. El turismo global enfrenta la peor crisis en su historia. El coronavirus cerró las fronteras en todo el mundo. El 85% de los aviones pararon sus operaciones. Tan solo en México se estima una pérdida de 1.6 billones de pesos mexicanos. En Cancún se registró un 93% menos de ocupación. En cuestión de días, la gente dejó de viajar. Además de estas pérdidas, la industria se ha visto forzada a cambiar su manera de operar y enfrentar nuevos paradigmas. Todos los pasajeros a bordo de un avión deben traer un cubrebocas obligatorio. En los hoteles, las reglas también cambiarán para garantizar espacios totalmente sanitizados. En atracciones turísticas, veremos empleados con equipos de protección y en algunos, más uso de tecnología. Los restaurantes también tendrán modificaciones. Los buffets no serán como antes. En las playas habrá distancia entre las personas y acceso escalonado. Ante esta nueva realidad, ¿cómo serán los viajes en un futuro próximo? Inicialmente, se potencializará el turismo nacional. Habrá mayor uso de tecnología para evitar el contacto humano. Se practicará un turismo más responsable y sustentable. El turismo masivo irá a la baja. Y aunque en un futuro próximo las cosas pueden cambiar, la única llave para la recuperación de este sector será unirnos. Yo soy Mariel Galán, periodista especializada en viajes. Tengo 13 años recorriendo México y el mundo y mi experiencia la he formado en periódicos, revistas, radio, televisión. Mariel, pues gracias por contarnos, Mariel Galán. Incluso durante mucho tiempo fui conductora de un programa especializado en viajes y turismo en Grupo Imagen. Yo soy Mariel Galán, muchas gracias por sintonizarnos. ¡Comenzamos! Después de trabajar en los medios tradicionales, decidí lanzar mi plataforma Mariel Viaje para darles a ustedes muchos tips de la grandeza cultural del mundo y recomendaciones en general para planear sus viajes. Además de mucha inspiración. Me voy de viaje y la razón es que no solo como travel blogger, sino como periodista especializada en viajes, siento la responsabilidad de contarles a través de mi experiencia cómo es esta nueva normalidad de viajar en tiempos de coronavirus en una primera etapa. Cuáles son las implementaciones y los nuevos protocolos que están comenzando ya a ejecutar las aerolíneas, los hoteles y diferentes prestadores de servicios turísticos. En esta ocasión el viaje que haré no será para motivarlos o inspirarlos a viajar como comúnmente lo hago, porque sé perfectamente bien que hasta el día de hoy, 14 de junio del 2020, estamos en un punto muy importante y álgido de contagios del COVID-19 y aún existe mucha incertidumbre entre la gente. También sé que hay muchas personas que ya están comenzando a viajar por diferentes necesidades. Más bien, el objetivo de este viaje es informarles, resolver algunas dudas e incertidumbre que ustedes tienen en la medida que me sea posible. ¿Qué va a pasar con el? Si habrá distanciamiento entre asiento y asiento. ¿Cada cuánto se van a sanitizar los baños y los vuelos? Además de que como periodista especializada quiero darles mi opinión respecto a estas nuevas modalidades y reglamentaciones de viajar. De alguna manera quiero servir como guía para que ustedes al momento que decidan viajar sepan a qué se van a enfrentar, es decir, replantear un poco cómo será esta nueva normalidad de los viajes en un futuro cercano. Esta decisión también está basada en una encuesta que hicimos en las redes sociales para conocer las decisiones, tendencias y opiniones que tiene la gente respecto a los viajes post-cuarentena. Descubrimos que antes de que termine el 2020, el 50% de las personas tiene la intención de viajar. Incluso el 65% de los encuestados aseguraron que viajarían si se implementan las medidas de seguridad adecuadas, aunque no exista una vacuna aún.
Además de que el 55% de las personas están pensando en hacer viajes nacionales contra un 17% que tienen en la mente hacer viajes internacionales. He decidido que viajaré a Cancún y a la Riviera Maya por ser de los primeros destinos que oficialmente dieron a conocer su reapertura al turismo. Van a iniciar los preparativos desde esta semana. Además de que sabemos son punta de lanza en el sector, no solo para México, sino para América Latina. Cabe destacar que en Quintana Roo el turismo es considerado actividad esencial debido a que más del 50% de su economía depende de este sector. Es por esta razón que a partir del 8 de junio las actividades que involucran a este sector comenzaron a operar de manera gradual, ya que se están abriendo algunos hoteles, parques temáticos y restaurantes con capacidades reducidas. Incluso recientemente el Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorgó a Cancún el sello de seguridad global y este destino fue el primero en recibirlo, no nada más en México, sino en todo el continente. Si bien las aerolíneas y los hoteles ya dieron a conocer los protocolos que tienen de bioseguridad, falta ver cómo es que las van a ejecutar una vez que el factor humano entre en juego. Así es que a través de una serie de videos y de esta crónica periodística les voy a dar a conocer mi experiencia en el aeropuerto de la Ciudad de México, en aviones de diferentes aerolíneas, en hoteles de Cancún y de la Riviera Maya, en parques temáticos y en algunas otras atracciones turísticas. No se preocupen, tomaré todas las medidas preventivas que estén a mi disposición para cuidarme. Sé que habrá muchos comentarios de personas que opinen o piensen que este no es el mejor momento, pero bueno, con toda la explicación que ya les di. Además, que debo decirles, siento una gran pasión por el periodismo y de ahí también esta necesidad de realizar esta cobertura periodística. Mañana vamos al aeropuerto de la Ciudad de México para hacer un vuelo Ciudad de México-Cancún. Sinceramente estoy nerviosa. ¿Qué va a suceder ahora que nos subamos a un avión y cuál es la nueva realidad en esta primera etapa? Si no se quieren perder de esta serie de videos, suscríbanse al canal. Además, esta es la mejor manera en la que me pueden apoyar. También activen la campanita de notificaciones y no me queda más que mostrarles a continuación la cortinilla de la presentación de esta serie de videos. ¡Ey! Antes de que se vayan, solamente quiero aclarar que para cuando ustedes estén viendo este video, yo ya estaré de viaje.